Y bueno, arrancamos de esta forma con el programa. Bueno, Muy voy a bien. compartir un poco algunas imágenes que tenemos, ¿no? Sí, Y, ok, mientras voy preparando esto, tal vez Miguel puedes comenzar a hablar un poquito de la situación de Siria. sí, claro. Bueno, en Siria pasó algo relativamente, bueno, bastante inesperado. Siria tiene un conflicto desde el año 2011 de guerra civil. Esto es poco dicho por los medios, aunque ya en algunos lugares salió. No fue un conflicto menor, hubo 500.000 muertos, repito, 500.000 muertos y casi 6.700.000 exiliados. Repito, 6.700.000, en un país que ahora tiene 22 millones de habitantes, o 23 millones. Es decir, una cuarta parte del país tuvo que irse, escaparse. Muchos se ahogaron en el mar que está al lado porque querían irse para Europa, para Grecia. Bueno, fue un desastre. Tuvo que ver con todo un proceso de rebeliones de los pueblos árabes, que también se dio en otros países. Y aquí hay una dictadura que dura 54 años, de Al-Assad, que cometió esa masacre. Y en los últimos años había bajado la resistencia, eh, también gracias, gracias a que tuvo Al-Assad, bajó la resistencia por el apoyo militar ruso directo. Rusia bombardeó zonas rebeldes. La rebeldía es heterogénea. Ahí está la familia que gobernó los últimos 53 años. La rebeldía es heterogénea a islámicos, que son los que están encabezando en este momento. En el norte también hay un sector de Kurdistán que también se rebeló contra Al-Assad, pero ahora no está, no parece metido en la rebelión. Bueno, Siria es un país con fronteras con Líbano, con fronteras con Israel, con fronteras con Irak, con Turquía. Es parte del Medio Oriente, ahí está el Gracias, mapa claro, ¿no? ubicado, ¿no es cierto?, dónde está y qué significa. Eh, entonces, ahora hay todo tipo de versiones sobre esta caída de Al-Assad, que como digo, es relativamente inesperada. La rebelión se produjo, la rebelión, la toma de Alepo, eh, partió de una rebelión de la ciudad de Idlib, que ya estaba controlada por rebeldes de hace años, Entonces, puedo ver un justamente poco esto, ¿no? por esta gente que tomó ahora el poder nacional, ¿no es cierto? Eh, Tomó Alepo hace 12 días y avanzó y ahora cayó a Damasco y se escapó al-Assad, se escapó a Rusia, está exiliado en Rusia. Bueno, por supuesto, hay informaciones contradictorias de mucho tipo, pero hay que decir algunas cosas, digo, desmentir. Por ejemplo, se dice, una de las versiones, sobre todo de los sectores del Partido Comunista, y bueno, por supuesto de los rusos, eh, que esto fue todo un plan de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos no apoyaba al régimen sirio abiertamente, no lo apoyaba. El que sí lo apoyaba era Rusia, como dije, ¿no es cierto? Ahora, el líder rebelde, por lo menos el que aparece a la cabeza de Abu Mohammed al-Jawlani, tiene orden de captura de Estados Unidos. Al que lo detiene le van a dar, dicen, 10 millones de dólares. De hace años, no es de ahora, ¿no?
pero se mantiene, porque lo consideraban terrorista. Digo para cómo son las cosas, los que dicen que este es un agente de Estados Unidos, bueno, por lo menos no le ponen ese detalle. ¿Cómo es? Un agente de Estados Unidos con orden de captura de Estados Unidos, bueno, puede haber contradicciones, hoy el mundo está tan en crisis que hay todo tipo de cosas contradictorias. Bueno, eh, lo que hay fundamentalmente, lo que se produjo en Siria es una enorme rebelión popular contra la dictadura. Y hay muchos indicios de que ni siquiera las tropas rebeldes habían llegado a Damasco cuando Damasco se sublevó, la ciudad principal, la capital. Se vieron fotos tirando banderas, tirando monumentos al Assad y a su padre, que estaban en Damasco, y desertaron masivamente los soldados y policías. Es decir, se quedó sin nada el dictador, tuvo que salir corriendo y bueno, como dije, está ahora en Rusia, ya oficialmente, ya esto es conocido, no es una versión. Bueno, entonces hubo una rebelión generalizada en las ciudades principales, aparentemente no totalmente dirigida por este grupo islámico, pero sí este grupo islámico es el que encabezó, el que empezó la rebelión, y claro, debilitó al gobierno. El otro elemento de debilidad del gobierno fue básicamente que Rusia, por la guerra de Ucrania, tiene menos tropas, aunque tiene todavía una base eh, ahí en la ciudad de Tartus, hay una base rusa, pero eh, después ahí hay en el mapa una base de Estados Unidos que no sé si se mantiene, pero tenía que ver con la anterior guerra de Irak, ¿no? Mm. Bueno, Siria es un estado caótico, es decir, el gobierno ni siquiera no controlaba toda Siria, Ujú. ese es el hecho, ¿no? Eh, Una cosa y- importante ahí, Miguel, que quisiera señalar, o sea, como tú decías, bueno, este líder y su grupo que se llama, bueno, sus iniciales son HTS, tiene nombre árabe, está en la parte roja de acá arriba, ¿no? O sea, el avance fue de ellos desde la provincia de Idlib, Alepo, Hama. Pero los primeros que llegaron a Damasco es de esta parte del sur, ¿no? claro, Cerca de Dera, pero que eso era territorio totalmente controlado por el gobierno, ¿no? Entonces ahí claro, hubo un levantamiento popular exacto. bueno, que fueron los primeros en llegar a Damasco, ¿no? Y después HTS fue bajando desde el norte, ¿no? Pero pues, el tema es de que seguía, digamos, seguía la rebeldía presente desde el 2011, ¿no? Entonces fue aplastada, fue reprimida la revolución que hubo, pero seguía ahí, ¿no? O sea, seguía Sí, latente. sí. Y había además miles de presos, que ahora fueron muchos liberados en Ujú, Damasco por la rebelión. ujú. Entre ellos palestinos. 600 palestinos había presos. Porque de hace muchos años este gobierno ha reprimido a los palestinos. Porque Palestina había exiliado palestinos en Siria. Los ha reprimido para que no pelearse con Israel. Esto se dijo, se conoció, fueron noticias públicas, ¿no? Entonces, por supuesto, Israel ahora trata de beneficiarse con esto, parece que mandó tropas a la frontera, porque hasta ahora Siria estaba controlando que no entraran palestinos a Israel. A Israel mandó tropas a la frontera. Está ocupando un pedacito ahí de la frontera. Bueno, eh, entonces, decir que de todas formas que esta rebelión es apoyada, es parte de una política de Estados Unidos e Israel, no tiene ningún sentido. No Estas tiene son sentido imágenes. en ninguna forma, porque estos dirigentes jamás dijeron, estos dirigentes que están dirigiendo la rebelión, y menos la gente rebelde que aparece en las fotos, por ejemplo, una de ellas, importante, porque salió el momento de la rebelión, aparecen con banderas de Siria y de Palestina. Exacto, ahí está, esa foto.
esta es la bandera de Palestina. Este, entonces, y atrás está la bandera de Siria. ¿Y por qué? Porque en general el pueblo sirio simpatiza con la rebelión palestina, se identifica. Entonces, no tiene ningún sentido eso. Esta rebelión es progresiva contra una dictadura. No quiere decir que el gobierno islámico que surja, vamos a ver qué hace. Bueno, se abre una nueva situación, confusa, digamos, veremos, como toda gran revolución que no tiene una dirección revolucionaria, pero sí es un avance haber echado al Assad. Eso, eh, como digo, no es de ahora, es una dictadura de hace muchos años, de 50 y pico de años, y que cometió masacres espantosas. Entonces, incluso podríamos comparar peores a la de Gaza, digamos, ¿no? No, no para decir que es peor que Israel ni nada, ¿no? Pero simplemente para decir que mataron más gente que se mataron en Gaza. Eh, entonces, no es un tema menor que un pueblo sea rebelado y echado a esa dictadura. Veremos ahora qué salidas se empiezan a encontrar, este, cómo es el gobierno que surge. Evidentemente tampoco se ve que tenga una posición revolucionaria, pero incluso, bueno, en sus primeras declaraciones dice algo ambiguo, pero dice, bueno, hay que terminar con la dictadura, que está bien. Entonces veremos qué sucede ahora, pero no es una dirección hasta ahora con un programa revolucionario, pero la revolución significa una revolución democrática, es decir, expulsar una dictadura y que la gente tenga libertades. Veremos entonces ahora cómo se logra avanzar en esto. Y por eso quiero mencionar, también hubo debates en los grupos de apoyo a Palestina, porque claro, vinieron todas las versiones posibles, incluyendo que esto lo había financiado Israel y Estados Unidos, lo cual categóricamente no tiene nada que ver con lo que está pasando, digamos. Bueno, esto quería mencionar, me parece importante que aclaremos, digamos, esta situación, que no es en favor de Israel ni de Estados Unidos. Mostraba esta imagen, Miguel. eh, bueno, una cuestión que es muy importante señalar alrededor de todo esto es de que mientras estuvieron en una relativa calma durante muchos años, prácticamente todo el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, estuvieron en una calma, digamos, con Israel, ¿no? Claro, A partir de la caída de Assad, lo primero que hace Israel es, bueno, primero reforzar su frontera, invadir la frontera con el Líbano, un claro. territorio que, según anteriores acuerdos, era una zona desmilitarizada para evitar enfrentamientos, etcétera, después del 67, ¿no? Que fue la invasión de Israel y que, bueno, hasta ahora sigue controlando los altos del Golán sirios. Y además está bombardeando bases militares sirias, ¿no? Los aeropuertos y los lugares donde tiene armamento Siria, que justamente el temor de Israel es, bueno, como no está Assad, con el que tenían un buen diálogo, temen que el nuevo gobierno, la rebelión siria, pueda atacarles, ¿no? Y estas son imágenes de los bombardeos de Israel contra Siria el día de hoy, ¿no? Entonces es una situación bastante, bueno, muestra, digamos, estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, hay que profundizar un poco más esta discusión. Bueno, hay varios problemas acá, pero centralmente el eje Rusia-Irán es el que ha divulgado una serie de noticias y, bueno, y hay bastante desinformación alrededor de todo esto. Eh, pero ellos centralmente han planteado el tema de que, bueno, es un tema de Estados Unidos, de Israel. Es importante señalar alrededor de todo esto que Trump dijo que no se van a meter, ¿no? Que se entiendan ellos. Claro. Obviamente, seguramente igual va a haber algo por abajo de Estados Unidos, ¿no? Pero la posición oficial de Estados Unidos no es, no sé, nos vamos a meter con todo y vamos a reorganizar o como suelen hacer en otros países, ¿no? Sino la posición oficial de Estados Unidos es no se meten, ¿no? Por arriba no harán nada, por abajo seguramente algo harán, pero oficialmente y desde arriba y con todo, bueno, dicen que no se van a meter, ¿no? Veremos cómo se sigue desarrollando el tema en ese aspecto. Lo de Israel es más bien
bueno, comienza un ataque contra Siria apenas empieza este proceso revolucionario, bueno, este triunfo, ¿no? Entonces, bueno, es bastante complicado ver eso. Y evidentemente hay una serie de problemas alrededor de esto. También me parece muy importante señalar que tanto Irán como Rusia rápidamente, cuando vieron que la suerte de Assad estaba echada, se dieron línea de negociar con los, como ellos dicen, ¿no? Como Rusia dice, con los distintos grupos opositores, ¿no? Entonces, un día Claro. antes los llamaban terroristas, al día siguiente pasaron a ser opositores y bueno, están dialogando. Actualmente Rusia tiene dos bases militares muy importantes, bueno, una centralmente, ¿no? Que es en el puerto de Taurus y tiene una base aérea también cerca de ese espacio. Y bueno, ambas siguen bajo control ruso. Las últimas noticias es de que los rebeldes están incluso vigilando y evitando, resguardando estas bases militares para evitar cualquier problema. Entonces, parece que, bueno, por ese lado hay buenas negociaciones, ¿no? Ya de Rusia bueno, con HTS, que son los principales líderes y que están garantizando todo esto. eh, bueno, pasaron cosas interesantes, ¿no? Igual hubo una transición pacífica, entre comillas, porque una vez de que ya estaba derrotado Assad, los generales dieron la orden de ya más bien entregar las armas, como rendirse, ¿no? Al ejército, bueno, de ejército árabe sirio, ¿no? Que era básicamente el ejército de Assad, y el primer ministro fue el que entregó el poder a HTS, ¿no? Pero ahí, digamos, el tema es de que sigue habiendo un proceso de levantamiento popular en Siria. Y bueno, independientemente de lo que haga HTS, que tampoco nosotros tenemos ninguna confianza en un gobierno que venga de esa mano, de igual forma hablaron de un gobierno, de llamar a elecciones de aquí a 18 meses. Hablaron de que van a respetar a los distintos sectores, etcétera. Bueno, para nosotros la salida al final es que haya una organización popular, ¿no? Y que se reemplace el poder de Assad y que se avance hacia a una posición de poder popular, ¿no? Desde los distintos comités populares que se formaron en un determinado momento al inicio de la revolución en el 2011, y esperemos que avance en ese sentido, ¿no? De todas formas, es un hecho muy importante, bueno, se ve la felicidad y todo en la mayoría del pueblo sirio respecto a esto, ¿no? Y bueno, alertar sobre otros temas, ¿no? Porque los intereses, por ejemplo, de Turquía, justamente ha empezado y aprovechando toda esta situación, está atacando a las regiones que estaban bajo control kurdo. Bueno, y eso también es preocupante. Y el otro lado que se tiene que ver es que al fin y al cabo no se tiene que perder el horizonte y como muestra en general las banderas y las posiciones en Siria en favor al pueblo palestino, ¿no? Entonces, independientemente, bueno, acá también se ve incluso la bandera del Líbano, ¿no? En esta foto. Y la importancia de eso, ¿no? De que realmente, y yo creo que el temor de Israel es justificado, porque más allá de algunas declaraciones y alguna sonrisa de Assad, perdón, de Netanyahu respecto a la caída de Assad, hay la preocupación, porque si son los pueblos árabes, o sea, el pueblo árabe en general, que es el más abusado y el más golpeado por la existencia de Israel y justamente que sienten de mucho más cerca, incluso nosotros, el dolor de toda la masacre y todos los asesinatos que se comete contra Palestina, pues si son los pueblos que pueden ejercer su soberanía y realmente decidir sus destinos, pues obviamente el pueblo sirio se va a levantar contra Israel, ¿no? Entonces ese es el temor de Netanyahu y del Estado de Israel en contra del pueblo sirio, ¿no? Por eso el ataque a sus bases militares y todo, porque si es que se establece un gobierno soberano del pueblo sirio, necesariamente va a ir contra Israel, ¿no? Al igual que pasaría en Egipto, en Jordania y bueno, en todos los países de la región, porque los pueblos quieren derrotar a ese monstruo que es Israel, ¿no? Esa cosa que ha creado Estados Unidos, el Imperio Británico, en su territorio para controlarlos y que solo pueden ser contenidos por sus distintos gobiernos y las divisiones que crean, ¿no? Entonces, si se abre una posibilidad de soberanía popular en estos espacios van a ir necesariamente contra Israel, ¿no? Y eso es el temor justo de Israel y más bien justamente a lo que apostamos, ¿no? Que el pueblo sirio pueda avanzar en su emancipación plena de todos, de Estados Unidos, de Turquía, obviamente de Rusia,
etcétera, y que pueda avanzar en consolidar un gran frente y una lucha revolucionaria en contra de Israel y terminar derrotándolo, ¿no? Por eso la importancia de, bueno, de estas fotografías, ¿no? Está acá, digamos, de una movilización con la bandera palestina en primer plano, o esto, ¿no? Que fue en el avance justamente cuando tomaron Alepo, donde está la bandera siria y la bandera palestina, ¿no? En una, bueno, en una fortaleza antigua, o sea, histórica, digamos, de Alepo, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Y bueno, seguramente las siguientes semanas hablaremos un poco más sobre este tema, que bueno, es bastante importante y que, bueno, pese a todos los debates, como tú planteaste, Miguel, no puede hacer que se pierda la necesidad y que se deje de hablar de Palestina alrededor de esto, ¿no? Sino más bien tiene que reforzar las posiciones en apoyo a Palestina en contra de Israel, ¿no?